Amigos, seguidores, un gusto saludarlos. John Mario López, Pinturas y mucho más. Dios los bendiga. Otro video más de John Mario López, un experto en pinturas, pues un técnico de unas compañías de pinturas. Gracias por esas personas que me preguntan. Fíjense, como siempre lo diré, monotemático, repetitivo. Estos son tips, no son videos pues del otro mundo, todo está en internet, pero estos son tips que las personas me piden en palabras más fáciles, más coloquiales, más sencillas. Alguien me preguntaba, siempre todo lo que yo hago, así sea que una sola persona lo vea, para mí es objetivo cumplido, para mí es una petición. Me preguntaba una persona, una mujer, saludos, yo Mario López, como les dije, todo me veía en este tema de las pinturas. Ella me preguntaba que le ayudara, es una artesana, felicitaciones a los artesanos, utilizan demasiados vinilos. Entonces ella me decía que le ayudara, que por qué los rojos y los amarillos no le cubren bien. Es decir, ella encuentra que cuando va a pintar con estos dos, digamos, estos dos vinilos o estos dos tipos de pintura, no le queda un rojo vivo o no le queda como ella lo desea. Yo le decía que realmente en el círculo cromático, en el de colorimetría, los colores primarios de nuestra bandera, amarillo, azul y rojo, digamos que son productos que vienen originalmente vienen de fábrica, no son entremezclados. De ahí nacen los secundarios y de ahí nacen los terciarios. Pero bueno, vamos al tema que ella me decía. Mira, yo fui técnico cuando fui a las compañías de pintura. Lógicamente, los pigmentos que son fundamentales en una pintura porque dan brillo, dan poder cubriente, los pigmentos dan el color en la pintura. Esos pigmentos se clasifican en orgánicos, es decir, naturales, orgánicos, y no orgánicos. Entonces, orgánicos y los inorgánicos. Entonces, estos inorgánicos son aquellos pues que no son naturales, que son hechos en un laboratorio. Son muy usados para hacer, digamos, laboratorio, en lo que es las imprentas, las tintas, para imprimir todo lo que es litografía, billetes, todos los imprentas son muy finos también. Pero los orgánicos, aquellos minerales que vienen de un mineral, digamos ya, que por ejemplo el más conocido es el dióxido de titanio, ya viene de una mina. Digamos, esto, digamos, en el mundo son pocos los países que tienen minas de pigmentos. El más conocido es el dióxido de titanio. Digamos que el dióxido de titanio, eso, digamos, es como la leche en una panadería. Dióxido de titanio es el blanco, titanio. Esto es el pigmento blanco, que en una compañía de pintura es fundamental para hacer pues, todos los blancos, los cremas, los beige, todo. Entonces, estos inorgánicos, digamos, cuando estos pigmentos inorgánicos los compran fuera del país, una de las estrategias de las marcas poderosas es que estos pigmentos los traen fuera del país y al traerlos importados, pues son pocas las fábricas en el mundo que las hacen, entre ellas la BASF Química, digamos la BASF alemana, la Chemical Imperial de Inglaterra, hay otras muy pocas en el mundo, pero entonces Bayer alemana, que también es vendedora de pigmentos, Bayer alemana. Entonces, estos pigmentos cuando vienen al país, vienen en polvo. O sea, estos pigmentos cuando llegan al país, llegan en unos bultos de 25 kilos, digamos, digan 25 kilos, un bultico de 25 kilos. ¿Qué hace la fábrica de pinturas para convertirlo en pigmento líquido? En la fábrica existen muchas maneras de hacerlo, pero se utilizan unos molinos de bolas, es decir, aquí hay una tapa arriba, ¿cierto? Tiene un motor al lado, esto gira, digamos que esto, haz de cuenta que esto gira. Entonces, esto internamente tiene unas bolas, digamos, de un material metálico, puede ser hierro, unas bolas, unos balines inmensos, que lo que hace el fábrica o el departamento de pigmentos, porque para llevarlo de polvo a líquido deben de molerlos. Esta es una forma de moler los pigmentos. Entonces estas son unas bolas que vienen un 70%, digamos, eso se llama un molino de bolas, y el pigmento es ingresado
como polvo y a la molienda, digamos, en el momento de girar el molino, lo va convirtiendo en líquido. Entonces el pigmento sale ya en una pasta líquida. Este es el proceso en el cual hacen los pigmentos orgánicos para las pinturas. Pero vamos a la pregunta que me hizo esta joven. Esta joven me decía que qué hacía para lograr los carros rojos. Acuérdense, los rojos, ¿por qué son más costosos? Los rojos son más caros en el mercado automotriz. Digamos en vinilos, pues, lógicamente les es menos rentable, no pueden jugar ellos, por ejemplo, en los vinilos un blanco vale igual que un rojo, pero lógicamente la rentabilidad del blanco es mucho más alta y la rentabilidad del rojo es mucho más baja, pero los precios son similares, los precios son iguales. Pero ya en un repintado automotriz, ya el rojo, porque se necesita mucho más pigmento, es decir, se necesita mucho más de aglutinarlo, digamos, de que tenga mucho más pigmento para poder cubrir bien la superficie de rojo, lo que llamamos poder cubriente, que es ahí cómo manejamos ese tema. Hay unos equipos para manejar eso. Entonces a la niña yo le decía que una de las soluciones es comprar rojo en tipos 1 de vinilo de buena marca, que la compañía sea reconocida con Norma y Contec, que en Colombia son muy pocas con Norma y Contec, solo 2 fábricas tienen Norma y Contec para este tipo de procedimiento. Entonces los pigmentos, en especial los rojos, son demasiadamente translúcidos, es decir, no generan en el impacto de la luz, reflejan demasiada luz y traspasa la luz, entonces no cubren con tanta facilidad. ¿Qué le doy yo de consejo a esa seguidora, a esa persona que me pidió el consejo? Es que siempre debemos de cubrir la superficie que vamos a pintar, la debemos de llevar a blanco o a un color claro. Es decir, no les estoy inventando como yo lo digo, estos videos son sencillos, todo está en internet. Un pintor, un combinador, alguien que me esté escuchando dirá, pues eso es muy sencillo, pero una persona que no tiene, digamos, los conocimientos que manejamos nosotros, digamos, ya no va a encontrar. Entonces yo le doy ese tips a esta persona. Siempre que vayas a pintar una artesanía que vaya a ser cubierta totalmente, es decir, que tú tengas que cubrirla totalmente, no le vas a dejar un velo, no le vas a dejar una veta, no la vas a dejar translúcida, siempre debes de dar unas manos de blanco, es decir, primero te aconsejo que pintes de blanco como 1 o 2 manos, llevar la superficie a blanco y de ahí sí aplicar el rojo o el amarillo. Esa es la recomendación técnica, como pasa en todos los colores oscuros. Cuando yo voy a cubrir un oscuro, ojo, un oscuro con un claro, es decir, yo tengo que matar este oscuro, si no la tonalidad no te va a dar, nunca te da un rojo bonito, nunca te da un amarillo bonito. Siempre debemos de llevar esas superficies que están pintadas con colores oscuros a un color claro, puede ser un beige, puede ser un crema, puede ser un gris clarito, dependiendo. En el repintado automotriz se utilizan mucho las bases tinteadas, es decir, que cuando yo voy a pintar el color de plamos de rojo, yo aplico una base 2K gris. Esa base yo le puedo agregar un poco del rojo, un poquito del rojo, digamos un 10%, para darle una coloración rojiza, lo que llamamos tintear la base gris clara rojo, para cuando yo vaya a aplicar el rojo, la tonalidad realmente resalte, haga lo que llamamos resaltar en la nivelación del color. Cuando el color ya uno lo aplica, realmente se hace. Entonces esa personita que me preguntó, que le dije que le iba a hacer un video, pues primero, hay muchos tipos de pigmentos, hay muchos tipos de pigmentos, entre ellos orgánicos e inorgánicos, o sea, hechos en laboratorio o de razón natural, que es una mina, que es un material mineral. Entonces ese mineral viene de fuera, no lo producimos en Colombia, no se produce en Colombia, es importado, y por eso la competencia, o sea, las marcas de pintura juegan con eso. El que mejor compre pigmento pues va a tener una mejor calidad. Entonces, si necesitas tener un rojo o un amarillo, compra una pintura de buena calidad. Pintuco vende concentrados de 125 mililitros, como la bayonesa pequeñita, de rojo y de amarillo. Utiliza ese tipo. Pero primero
aplica blanco. Si puedes lograr conseguir, porque es muy difícil, si estás cerca de Cali, esa otra persona que me preguntaba si estábamos en Bogotá, no, estamos ubicados en Cali. Yo pertenezco a una organización, la propia, se llama la Feria del Pintor. Nosotros somos multimarcas, pero nuestro fuerte es combinar colores industriales, ¿cierto? Ese es nuestro fuerte. Y vender poquitos, es decir, ahí es donde yo le digo a esa niña que si puede conseguir el amarillo y el rojo en coraza o en fachada, que son los colores más fuertes, más finos, AA, W1, ahí ya tendrías un rojo mucho más fino. Pero hay rojos de marcas no muy reconocidas que no tienen mucho poder cubriente. Entonces la idea de los orgánicos e inorgánicos, los pigmentos vienen de fuera, se deben de moler, y entonces a medida de que más molienda, más delgadito da mejor brillo. O sea, la molienda es importante en los pigmentos para dar tersura en el acabado y para dar buena nivelación y para dar brillos, pero eso es una forma. Les conté cómo llegan los pigmentos al país, en bultos como el cemento, se echan a un molino de bolas, se muele por varios días, eso da vueltas y gira, y hay colores de molienda de un día, de 2 días, de 3. Los rojos tienen que tener una molienda muy grande para tener un mejor brillo. Las pinturas automotrices deben de tener un pigmento mucho más molido, pero en este caso los rojos y los amarillos son orgánicos y son muy translúcidos, o sea, no tienen mucho poder cubriente. La idea es que siempre tengas un fondo claro para ver qué mejora su acabado. Un abrazo para todos, Dios los bendiga, gracias por compartirme, por seguirme, un gusto a esa seguidora.